Pero no solo de lecturas para corredores vamos a hablar hoy en 8 Magazine, porque aprovechando nuestra cita semanal con los libros, hemos querido invitar al programa a un autor segoviano que presenta en los próximos días su último trabajo. Él es Eduardo Juárez y nos acompaña hoy en 8 Magazine. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Él es el autor, este es su libro, su octavo trabajo, Crónicas de un Real Sitio, que es una búsqueda, podemos decir, por los orígenes, las circunstancias que motivaron la guerra civil. Bueno, pues sí, es el primer momento de la guerra civil y el desarrollo de esta, así como de la crisis de la Segunda República, ambientada, claro, en el Real Sitio de San Ildefonso, ¿no? Puesto que se trata del primero de mi serie de volúmenes sobre la historia del Real Sitio, de que tengo la fortuna de ser cronista oficial. ¿Por qué hemos unido la República a la guerra civil? Porque normalmente cuando hablamos de una cronología histórica son etapas, parecen diferenciadas, que no tienen conexión entre sí. Bueno, sí y no. Es decir, sí, tienes razón, son dos épocas diferentes y no, tradicionalmente, desde el punto de vista de la docencia de la historia, siempre se ha asociado a la Guerra Civil con la Segunda República. Este libro realmente no une toda la Segunda República con la Guerra Civil, sino que empieza lo que me gusta a mí llamar la crisis de la Segunda República, es decir, el paso de los gobiernos de izquierdas a los gobiernos conservadores en 1933. Este libro empieza a contar la situación de España y cómo afecta al Real Sitio en 1934, cuando se produce la ruptura en la lucha política hasta llevarla a un punto de revanchismo tal en el cual, digamos, que se orquesta o se origina el proceso de la Guerra Civil Española. Es un libro histórico en el que detrás hay muchísimo trabajo, casi 4 años de investigación, de documentación. Hablábamos de cifras antes de que empezara esta entrevista para que se hagan una idea, entre 12.000 y 14.000 documentos para dar forma a lo que tenemos hoy entre manos. Pues sí, afortunadamente, puedo decir afortunadamente porque da gusto hacerlo, ¿no? Sí, unos 12, 13, 14.000 documentos aproximadamente de unos 13 archivos, tanto públicos como privados, y sí, efectivamente 4 años. Hombre, yo empecé a investigar la guerra civil en general hacia 2006. En profundidad en el Real Sitio, yo creo que a partir de 2007 ya tenía un buen camino hecho en torno a la batalla de la Granja, pero evidentemente tras el nombramiento, como te he dicho antes, de cronista, pues siempre quise crear una serie de libros que nos hablaran de la historia del Real Sitio, y este efectivamente me ha llevado a lo largo y a lo ancho de este país buscando documentación referida al Real Sitio, y sí, ha sido un trabajo ingente, pero como siempre muy divertido. ¿Por qué empezar esa historia, ese recopilatorio de la historia del Real Sitio precisamente por esta época? Hay varias razones. Una de ellas es que es la parte de la historia contemporánea que más había trabajado a lo largo de mi vida profesional, pero también es porque es uno de los malos tragos que hay que tomarse a la hora de estudiar la historia contemporánea de este país y en concreto la del lugar en el que has nacido. Por tanto, quise hacer este, que probablemente sea el más duro de los libros que voy a escribir sobre el Real Sitio, hacer el primero, quitármelo cuanto antes y poder irme al siglo XIX y perderme en aquel pasado tan lejano desde el punto de vista emotivo, que no me provoque el sufrimiento que provoca, valga la redundancia, investigar la guerra civil en el Real Sitio. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro? ¿Desde qué punto de vista está contada la historia? Bueno, siempre desde un punto de vista totalmente objetivo. Es decir, yo sé que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero básicamente lo que he intentado mostrar lo que ocurrió, basándome exclusivamente en la documentación. Yo creo que el libro tiene cerca de 980, 990 citas, notas a pie de página, referidas tanto a documentación como a bibliografía historiográfica. Por tanto, el tratamiento que he intentado dar de la temática ha sido totalmente desapasionado. Yo creo que, como te decía hace un momento, la formación en el mundo medieval me ha enseñado a tener este desapasionamiento hacia lo que uno investiga, no hacia el proceso investigador, que eso sí que tengo una pasión tremenda, pero que me permite ver desde un punto de vista totalmente, digamos, pragmático la situación. Está claro que para conocer los acontecimientos que sucedieron en este periodo histórico, entre 1934 y 1939, que está datado este libro, lo mejor es leérnoslo, sin duda, pero cuéntanos cómo se vivió esta franja, este final
de la República, la guerra civil en el Real Sitio de San Ildefonso, ¿qué tuvo de diferente? Pues yo te voy a decir, fíjate, lo interesante porque me lo pregunta mucha gente esto, ¿y por qué lo has centrado desde un punto de vista genérico, de lo genérico a lo particular? Bueno, es que el Real Sitio siempre ha sido como un botón de muestra de la sociedad española. En todo el proceso de crisis de la República, final de la Guerra Civil, todos los estadios que se dan en este proceso a nivel nacional, es decir, la lucha política, el enfrentamiento, la lucha callejera, el golpe de Estado, la represión, la guerra, el enfrentamiento militar, todo se produce en el Real Sitio, excepto un dato. Hay uno de los estadios que se producen en casi todas las grandes ciudades de este país que no se producen en el Real Sitio, que es la represión republicana. Es decir, los republicanos tan solo tuvieron 3 días el control sobre el Real Sitio, podemos llegar hasta los 5 en Balsaín, menos en la pradera de Navalorno, y no se produjo el estallido represivo que sí que hubo, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en las ciudades controladas por los republicanos, hacia aquellas personas que eran contrarias a su punto de vista, a su ideología, ¿no? En el resto, todo el proceso está representado en el Real Sitio. Por tanto, es interesantísimo poder verlo, porque uno, efectivamente, está viendo la guerra civil, está viendo la crisis y el final de la Segunda República, en el Real Sitio, pero también lo está viendo cómo ocurre en el resto del país. Y ese paralelismo asombroso, porque no olvidemos, el Real Sitio de San Ildefonso no llegaba a 5.000 habitantes. Y estamos hablando que en esos 5.000 habitantes pudieron experimentar lo que el 1,5 millones o 2 millones de Madrid o Barcelona. Es una forma de personalizar, digamos, la historia en una zona concreta que además pertenece a Segovia. Claro, es el paralelismo histórico. La historia comparada, es decir, coger una muestra de una estructura, de una gran estructura y llevarla a una pequeña infraestructura. Es lo que trato de hacer en este libro y creo que, bueno, aunque lo trate de hacer, tengo mucha suerte porque lo que ocurrió en el Real Sitio me lo permite hacer con mucha facilidad. Eso sí, a través de multitud de documentación, que eso es lo que sí que creo que queda constante en el libro. Bueno, es documentación en la que has encontrado de todo, porque sí que es cierto que hemos hablado de que es una época bastante complicada en la que hay sin duda muchos malos datos que contar y que dar porque están ahí, pero también vamos a descubrir curiosidades como por ejemplo el precio de los alimentos en aquella época. Todo esto aparece también en los archivos, en la documentación que has consultado. Sí. Correcto, es decir, digamos que para mostrar cómo se vivía allí no solo hay que ver el enfrentamiento político, la lucha militar, sino la vida cotidiana. Por ejemplo, como la granja principalmente, debido a la presencia de tropas durante toda la guerra civil en el Real Sitio, estaba bastante bien abastecida. Es decir, en la granja se podía comprar chocolate en 1937, a principios de 1938, eso es evidente. Es decir, entre el 36 y el 38, la granja tiene un abastecimiento tremendo. Ahí se pueden apreciar cómo van aumentando los precios en el momento en que la escasez va siendo cada vez mayor. Digamos que a partir del 38, cuando ya el general Franco concentra todas sus tropas en el Ebro, en la lucha para romper el frente republicano entre Cataluña y Valencia, y llegar a Vinaroz y de viene la batalla del Ebro, las tropas desaparecen paulatinamente del Real Sitio y llega la gran escasez. Y los habitantes de la granja pasan de poder comer chocolate o tener diferentes tipos de pasta y de fideos en todas las tiendas del Real Sitio, pasan a tener que hacer colas desde las 5 de la mañana para acceder a la compra de la carne, pero por ejemplo no todos los días podían comer carne, tenían un calendario muy específico para la venta de carne. Por ejemplo, los martes y los viernes y los domingos no se podía consumir carne, no comprarla, consumirla. Y por ejemplo estaba prohibido vender carne de caza, no permitían a los vecinos ir al monte a por los conejos, a por las liebres, a por los pájaros, sino que todo quedaba controlado y centralizado allí en la comandancia militar. Pues son curiosidades que podemos encontrar en este libro, más allá de esas historias de represión y de guerra, porque hay mucho más que contar en esta franja de tiempo en la que se centra el libro. Llegamos, como decimos, hasta 1939, pero nos queda mucho más que contar, tanto antes como después. ¿El resto de libros para cuándo? Pues en el siguiente estoy trabajando ya, que es la primera fase, la fase principal del siglo XIX. Me meteré desde la instalación del ayuntamiento, que se produjo en 1810, durante la Guerra de Independencia. Nuestro primer alcalde, como ya escribí en un artículo de Estudios Segovianos, fue un francés, lo cual no quiere decir nada malo, sino que fue un francés que se llamaba Pierre Marie.
y llegaré hasta la restauración borbónica con Alfonso XII. Ese es mi proyecto. Y después haré otro entre Alfonso XII y la crisis de la República, para enlazar con este tercer tomo. Yo calculo que a unos 2 años por libro, 1 año de investigación, 6 meses de producción y 6 meses de edición, pues en 4 años enlazaré con este y me dejaré el último, que será el del franquismo y la transición a la democracia, pues en 6 años, acabar esta serie. Y como soy muy estajanovista, que diríamos, pues creo que cumpliré con mis plazos. Acabaremos esta serie, pero seguro que hay otros proyectos en mente, porque les decíamos al principio que este es el 8º libro de Eduardo Juárez, hay otras muchas más cosas de las que hablar. Ya hablaremos en otro momento, porque no nos queda tiempo, pero sí que me gustaría invitar a los segovianos a la presentación, que va a ser en unos días, por si quieren conocer algunas más curiosidades, como de las que les hemos hablado en esta entrevista. Muy bien, pues será el día 18 de abril en el Real Sitio San Ildefonso, en el Ayuntamiento. Ahí les espero. Pues allí les espera con este libro, Crónicas de un Real Sitio, lucha política, guerra y represión. Nosotros tenemos que hacer una pequeñísima pausa, un anuncio, y estamos de vuelta en 8 Magazine.